Bien, pues les queremos avisar que la oficina va a estar cerrada mañana, lunes, y no hay ni confesiones ni misa en la tarde. Después, este miércoles es el inicio de la Cuaresma y hay 2 misas en la mañana, a las 7 y a las 8:15, y 2 servicios bilingües a las 12 y a las 6 de la tarde. No tienen que faltar al trabajo para venir a recibir la ceniza. Si uno no recibe ceniza ningún miércoles en toda su vida, no va a hacer ninguna diferencia en las vidas de nosotros. No tienen ustedes que, causar un accidente por estar aquí en la misa el miércoles de ceniza. No es ni día de obligación ni nada de eso. Si no ayunan y no se abstienen de carne el miércoles de ceniza, no pueden comulgar. Eso sí es obligación. Obligación es abstinencia y ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. Mayores de 14 se abstienen de comer carne, y mayores 18 y menores de 60 tienen que ayunar. Una comida normal y 2 pequeños durante el día, miércoles de ceniza y viernes santo. Después de la misa, hoy hay desayuno o menudo en la cafetería de la escuela, solamente después de la misa de las 8, y también los invitamos a que nos acompañen en la fiesta de la escuela toda la mañana. Después, el viernes 20 de febrero, en la cafetería también habrá una comida realizada por el grupo de las guadalupanas. Después de la cena de la misa de la tarde. Muy bien. Pues al inicio de la Cuaresma, Jesús nos dice: miren que subimos a Jerusalén. Y ese es precisamente el sentido de la Cuaresma. Un caminar, un subir, un luchar, un mortificarse durante estas 5 semanas para acompañar a Jesús, porque lo que nos hace acompañar a Cristo no es otra cosa que la caridad. Sí. Entonces, aquí en el sacrificio de la misa, nosotros nos elevamos al monte del Calvario cada vez que asistimos a misa. Entonces, el ciego del Evangelio, pues es la humanidad entera, cada uno de nosotros que no puede ver. Y ya sabemos que la ceguera física, pues es una gran desgracia, pero mayor desgracia aún es la ceguera del alma. Y hay varias clases de ciegos espirituales. Hay ciegos completos que han perdido la fe, que son incrédulos. Hay otros que logran ver algo, pero cada vez menos. Van perdiendo la fe. Están enredados en el pecado y por no desenredarse, pues van alejándose de la iglesia. Y esta es una gran desgracia, lo de la ceguera espiritual. Caminar 20 u 80 años y no saber hacia dónde vamos. Y caer en un abismo que ni se conoce, ni se piensa en eso, ¿verdad? Hay otra clase de ciegos que tienen fe, pero que se han fabricado una religión a su gusto, a su estilo de vida. Ellos determinan qué es pecado y qué no es pecado, sin atender a lo que dice Dios. Y estos son semejantes a los ciegos. Creen que van por un camino seguro y es un camino falso, porque Jesús dice que hay un camino que parece recto y que sin embargo su término es la perdición.
Entonces, los ciegos abundan cada día más. Podría decirse que la ceguera espiritual se ha convertido en epidemia. Sí. Y si ustedes se preguntan de dónde proviene la ceguera espiritual, pues es la cosa más fácil. La ceguera espiritual tiene su raíz en una sola cosa: en el endurecimiento de la voluntad, el vivir en el pecado. Sí. La pérdida de la fe siempre va a estar precedida por la permanencia en el pecado. Absolutamente nadie, y esto si ustedes se lo tienen que aprender bien, hay que aprenderse. Nadie deja la fe por ser inteligente. Nadie en absoluto. Nadie en absoluto. Sí. Entonces, ustedes supieron, por esta semana se determinó que en una gran diócesis en el norte de Europa van a cerrar el 75% de las parroquias, porque ni tienen curas ni fieles. Sí. La pérdida de la fe nunca es producto de una inteligencia. La pérdida de la fe es consecuencia del pecado, de la soberbia, del endurecimiento en el pecado. Eso siempre es así. Sí. Entonces, el sabio, la gente sabia, considera que creer significa rebajarse. Sí. La fe no rebaja. Rebajaría si fuera irracional. Rebajaría si cortara las alas a la inteligencia, y no las corta. Al contrario, la fe descubre a la inteligencia horizontes insospechados, desconocidos, para que por ellos camine y vuele la razón. Por ejemplo, la fe no mutiló la inteligencia de Agustín, o de Tomás de Aquino, o de Miguel Ángel, o de Rafael, o de Dante, o de Mozart. ¿De cuándo acá creer significa ser menos inteligente? Sí. La incredulidad y la estupidez van juntas, absolutamente siempre. La incredulidad y la estupidez van juntas. Como ahorita tenemos llenos los países, especialmente Latinoamérica. Entonces, la raíz de la ceguera espiritual es la sensualidad, la pasión. Una pasión no gobernada por falta de hombría, de virilidad, de lucha, de fortaleza, de mortificación. Sí. Entonces, la corrupción del corazón siempre precede la ceguera espiritual. Sí. Y la incredulidad, a su vez, vive, se alimenta de la corrupción del corazón. Siempre que hay un desorden en la sensualidad, siempre que hay un desorden en el manejo, en el orden del apetito sexual, en la comida, por ejemplo, ya vemos los signos de la ceguera espiritual. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué puede ser que la soberbia o una pasión no gobernada puede ser o es la causa de la ceguera espiritual? Porque es idolatría. Sí. El dejar que una pasión nos domine es idolatría. No se puede creer en dos dioses al mismo tiempo.
¿Sí? Entonces, la historia nos dice que grandes herejes comenzaron por dejarse llevar por una pasión. Ahí tenemos a Lutero, o a Enrique VIII, o a Isabel de Inglaterra. Y los pequeños herejes que brotan a cada paso tienen la misma historia. Tienen la misma historia. Y la experiencia también nos dice que como la sensualidad es más fuerte en los hombres, son más incrédulos los hombres que las mujeres. Eso siempre es así. Sí. ¿En cuántas partes, en cuántos hogares la religión no se considera para algo de mujeres y de niños? Sí. Por eso hay más incredulidad entre los hombres que entre las mujeres. Y dice el Evangelio que el ciego estaba sentado al lado del camino. Sentado porque no puede conocer el camino al cielo. No sabe por dónde ir, no sabe a dónde va y se sienta. ¿Cómo caminar por la senda que conduce a la vida eterna si no la conoce? Y dice el Evangelio que el ciego sentado mendigaba. A la desgracia de la ceguera se le une la desgracia de la pobreza. Entonces, unos no le daban nada y otros le daban algo, pero ni uno ni el otro lo sacaba de la desgracia en la que se encontraba. El ciego del alma también mendiga. Un pequeño placer aquí, otro pequeño placer allá, para llenar el vacío. Entonces, estando sentado, sintió que pasaba Jesús. Es Jesús, le decían, el que cura todas las enfermedades. Y comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces no habrá pasado Cristo a nuestro lado? Pasa con las inspiraciones del alma, con los buenos deseos, con una persona que se acerca a ustedes y les aconseja bien. Pasa en un buen libro que acaban de leer. Pasa en el tiempo de la Cuaresma. ¿Cuántas veces no habrá pasado por su vida? Imagínense, si nosotros supiéramos cuándo va a ser la última vez que va a pasar, o si ya no volverá a pasar. Porque déjenme decirles que son muchas las personas que han ido a visitar al hospital o a sus casas enfermas, de quien uno puede decir: Jesús ya no volverá a pasar. Ya no volverá a pasar. Sí. Si encontramos en nosotros algo de ceguera espiritual, pues pensemos primero que Jesús puede curarnos. Cristo puede curarnos. Y el ciego se agarró a gritar y a gritar, mientras todos se lo impedían. Como se lo impidieron a Agustín. Le decían: ¿vas a dejar todas estas cosas por lo demás? Todas nuestras pasiones constantemente están diciéndonos a nosotros: cálmate, cállate, deja de rezar, deja de ir a misa. Todo el mundo lo hace. ¿Sí? Entonces, a Jesús le conmovió el corazón cuando escuchó los gritos del ciego del camino. Y en cuanto Él advierte en las almas el menor deseo de conversión, pues lo refuerza con su gracia para acercarnos a Él. Y llegó el momento en que el ciego y la luz, en que la miseria y la misericordia, en que la debilidad y la omnipotencia divina se encontraron. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y Él le dice que vea. ¿Qué cosa podía desear mejor?
Y en este mundo no hay cosa más grande que nosotros podemos llegar a tener. La luz de la fe, el sentido de la fe, para ver a Cristo, para seguir a Cristo, para glorificar a Dios, para dejar de glorificarnos a nosotros mismos, para dejar de preocuparnos de las cosas, para hacer a un lado la preocupación, la ansiedad, la idolatría del propio yo. Sí. Entonces, lo que todos necesitamos es ver con claridad, distinguir bien el camino de la virtud, de la santidad, de la gloria. Pues eso es lo que nos da la fe. La fe nos da la salud. Lo que la fe nos hace ver ahorita no va a ser distinto de lo que nos hará ver después. La fe nos abre los ojos del alma para ver a Dios, así como le sucedió al ciego, que lo primero que vio fue a Jesús, lo mejor que podía haber visto en su vida. Y por eso decía Santa Teresa de Jesús: ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos y muérame yo luego. Y esto es lo que necesitamos nosotros, ver a Jesús. Y para eso estamos en la iglesia, que no es cosa de mujeres ni de niños. La iglesia es cosa de ciegos que van siendo curados en el caminar de la vida con el auxilio de la gracia, de la fe, de la misericordia. Entonces, para eso estamos en la iglesia, para conocer a Cristo, para conocer su misericordia, su bondad, para que lo amemos, lo sirvamos. Pidámosle conocerle íntimamente con la luz de la fe aquí y después contemplarlo cara a cara en la otra vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.